Fueron 2 horas de desconcierto y demoras. El servicio de todas las líneas del tren Mitre estuvo interrumpido en el pico de ingreso de pasajeros a la ciudad de Buenos Aires luego de una amenaza de bomba que obligó a evacuar la estación. La empleada de una panadería ubicada en la estación Bartolomé Mitre recibió una llamada avisando que había una bomba e inmediatamente se comunicó con el 911. La estación quedó vacía mientras la brigada de explosivos registraba el lugar para desechar el peligro. 7 minutos antes de las 9 de la mañana el servicio se restableció y salió el primer tren rumbo a Tigre. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Una vigilia con tensión. El presidente Javier Milei viaja a Tucumán, donde va a participar de la vigilia y el acto por el Día de la Independencia junto a algunos de los gobernadores. El Ejecutivo invitó a varios de ellos, pero solo unos pocos confirmaron su asistencia. El desplante se da en medio de las tensiones por los proyectos que los mandatarios provinciales impulsan en el Senado para equilibrar las cuentas fiscales. Audiencia en tribunales. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner se presenta en los tribunales de Comodoro Pi junto a la Fiscalía para discutir los puntos que a ambas partes apelaron sobre las condiciones de detención. La Cámara Federal de Casación va a revisar la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas. El tribunal es el mismo que en noviembre del año pasado confirmó la condena. Sin aviones en vacaciones, el gremio de los controladores aéreos anunció medidas de fuerza para estas vacaciones de invierno. La retención de tareas será el 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio. Las acciones gremiales implican que en esas fechas no podrán despegar aviones en determinados horarios. Un oasis en la música. Los hermanos Gallagher volvieron a los escenarios, lo hicieron después de 16 años. Estuvieron tocando en Cardiff, dieron 2 shows ante más de 70.000 personas. Y el próximo noviembre estarán acá en Buenos Aires. Vamos a repasar sus visitas y cómo ven ellos al público argentino. Di María vuelve a su casa. El campeón del mundo va a ser presentado hoy como nuevo refuerzo de Rosario Central y podría debutar el sábado cuando el canalla reciba en Arroyito a Godoy Cruz por la primera fecha del torneo Clausura. Fideo llega desde Benfica, donde terminó su carrera europea después de haber sido figura del Real Madrid, la Juventus, Manchester United y el PSG. Para volar, vamos a necesitar. En Comodoro Pi se discuten las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Sí, la defensa de la expresidenta pidió relajar algunas restricciones y los fiscales están reclamando que cumpla la condena en una celda. Y está previsto que en este momento se realice la audiencia que convocaron los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación para discutir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Su defensa, recordemos, está pidiendo que la autoricen a recibir visitas sin que tenga que pedir permiso al tribunal que la juzgó. Además, solicita que le quiten la tobillera electrónica. Argumenta que como tiene custodia policial permanente, no tiene cómo escaparse. En el otro extremo, los fiscales Luciani y Mola piden que se revoque la prisión domiciliaria y que sea enviada a una dependencia del servicio penitenciario. Afirman que las penas dictadas en casos graves de corrupción pública se deben cumplir en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto. Además, sostienen que en una cárcel tendría garantizada su seguridad física. Alan Zurita está en tribunales y tiene más información. Alan, buen mediodía. Damián, Brenda, muy buen mediodía y una información de último momento tiene que ver con que la Fiscalía General de Casación a cargo de Mario Villar desestimó el pedido de los fiscales Luciani y Mola de que Cristina Kirchner sea trasladada a una unidad penitenciaria. Esto que significa que por el momento la prisión domiciliaria está garantizada para la expresidenta de la Nación. Ahora lo que resta saber es si la justicia sigue manteniendo San José 1111 como domicilio fijado para que Cristina Kirchner cumpla la prisión domiciliaria o se optan por otras alternativas.
Esto es lo que se va a discutir en instantes. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner y quien encabeza el equipo de letrados de patrocinantes que representan la defensa de Cristina Kirchner, ya está aquí en los tribunales de Comodoro Pi en el primer piso. Van a discutir junto con el fiscal general de casación, Mario Villar, cuál va a ser la situación de Cristina Kirchner a partir de esta revisión de la prisión domiciliaria de la ex titular del PJ Nacional. Lo reiteramos, no va a ir a una unidad penitenciaria. Mario Villar, el fiscal general de casación, desestimó este pedido de los fiscales. Por ello, ahora resta saber si Cristina Kirchner seguirá en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, o si será trasladada a otro sitio en el cual, por supuesto, hay que determinar cuál va a ser. Se decía en el sur del país, se decía en la provincia de Buenos Aires, se le pedirá a Carlos Beraldi que se fije otra prisión domiciliaria. Lo cierto y concreto es que ahora se desestima la unidad penitenciaria como el nuevo destino para Cristina Fernández de Kirchner. En instantes comienza este debate, esta audiencia convocada por el tribunal. Gracias, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. En medio de la pulseada con los gobernadores, Javier Milei viaja a Tucumán a un año de la firma del Pacto de Mayo. El presidente va a asistir mañana a la vigilia por el 9 de julio y va a participar de un acto y a la medianoche se va a volver a la ciudad de Buenos Aires. Estará en el mismo escenario en donde firmó el año pasado el documento que propone 10 reformas estructurales. Todavía no está confirmado si los mandatarios que firmaron ese pacto lo van a acompañar en esta oportunidad. La labor no es otra que la de buscar la prosperidad para nuestros pueblos. La relación de la Casa Rosada con los gobernadores pasa por un momento de extrema tensión. Las provincias impulsan una sesión especial para este jueves en el Senado para discutir el proyecto que prevé distribuir más recursos a las provincias. Los gobernadores reclaman la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y también de la porción del impuesto a los combustibles que debe financiar obras hídricas y viales. Hasta esta hora todavía no fue formalizada la convocatoria a la sesión. Este miércoles también se terminan las facultades que el Congreso le delegó hace un año a la Casa Rosada con la sanción de la Ley de Bases. Con esos poderes el Ejecutivo realizó varias reformas, eliminaciones y fusiones de organismos públicos. Todavía falta saber si finalmente van a avanzar mañana con algunas modificaciones anunciadas que provocaron resistencia, como los cambios en el SENASA, en el INTI, el INTA y en el Servicio Meteorológico Nacional. El ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país. Y justamente hay tensión en la protesta de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Los manifestantes se enfrentaron con miembros de la Policía Federal y de la ciudad cuando intentaron cortar uno de los carriles de la colectora de la General Paz. La protesta se da en el marco de una medida de fuerza iniciada hoy a la mañana por el rechazo de que dicho organismo deje de ser un instituto nacional para desarrollarse como una oficina técnica dependiente del Ministerio de Economía, esto según la opinión de los trabajadores. Se actualizan los montos de las escalas del impuesto a las ganancias y más trabajadores van a quedar alcanzados por el tributo. Se trata del segundo y último ajuste del año. Esta actualización se hace tomando como índice la inflación acumulada de los primeros 6 meses del 2025. Recién el jueves 14 el INDEC va a dar a conocer el IPC de junio y ahí vamos a conocer de cuánto va a ser el incremento del impuesto. Virgilia Porcela te lo explica con mayores detalles. Julio viene con novedades impositivas, particularmente para aquellos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Este mes se actualiza el mínimo no imponible. Recordamos, la cuarta categoría de este impuesto se reinstauró a mediados del año pasado cuando el gobierno logró aprobar la ley bases y junto con la ley bases el paquete fiscal que volvió a imponer esta categoría que había sido eliminada durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En ese momento se impuso también un ajuste trimestral, pero por única vez. A partir de este año, el mínimo no imponible, es decir, el monto salarial a partir del cual empiezan a tributar los salarios, este impuesto se actualiza solo una vez, 2 veces por año, mejor dicho, una vez por semestre. Cae obviamente ahora en julio y veamos cómo quedan entonces
entonces los salarios y a partir de qué monto se empieza a ingresar en este impuesto en la famosa cuarta categoría. Los sueldos a partir de julio, sueldos de bolsillo, es decir, neto, de 2.186.000 pesos con 292. En ese rango, a partir de ese monto, insistimos, neto de bolsillo, empieza a tributar el impuesto a las ganancias. Esto es equivalente a un sueldo bruto de 2.634.000 pesos, casi 35.000 pesos. A partir de ahí, un soltero sin hijos empieza a tributar el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con el otro ejemplo clásico, el casado con 2 hijos, la familia tipo? Bueno, en ese caso el sueldo neto asciende a 2.720.000 pesos. A partir de ese monto se empieza a descontar y se empieza a descontar, hay que marcarlo en la escala, por supuesto, más baja de este impuesto, y el sueldo bruto es de 3.277.000 pesos. A partir de esos montos es que un casado con 2 hijos empieza a tributar el impuesto a las ganancias. Junto con el mínimo no imponible se actualizan todas las deducciones y el próximo ajuste será, como acabamos de decir, hacia fin de año. Son ajustes a partir de este año semestrales. En mayo aumentó el consumo de carne vacuna, sin embargo, continúa en niveles mínimos. De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, el consumo por habitante en los últimos 12 meses fue de 49,5 kilos al año. Representa un leve aumento de 0,5% con respecto a mayo del año pasado. Se trata de un consumo bajo si se los compara con los 82 kilos por habitante que se consumían hace 6 décadas. En cuanto a las exportaciones, la demanda de carne vacuna argentina se redujo más de 24% interanual por la caída de las compras desde China. En junio, el financiamiento con tarjetas de crédito creció poco más de 1% mensual. Sin embargo, la consultora First Capital Group indicó que si se descuenta la inflación estimada, el financiamiento cayó casi 1 punto porcentual. De acuerdo al informe, esto se debe a que hay menos programas de cuotas y al cobro del medio aguinaldo, que posibilitó que parte de los trabajadores no necesitaran este tipo de financiamiento. Los préstamos personales crecieron 3,8% nominal y casi 2% en términos reales, la mitad del ritmo registrado en los primeros meses del año. En junio también cayeron las ventas en comercios minoristas. Según el último informe de la CAME, el descenso fue del 6,7% mensual. Respecto del mismo mes del año pasado, la caída fue de medio punto porcentual, mientras que en lo que va del año se registró ya una suba del 9,1% acumulada. De los 7 sectores revelados por la CAME, 5 registraron crecimientos interanuales. Alimentos y bebidas lideró la suba con el 7,4% de aumento, seguido por farmacia y también ferretería. Y este lunes la atención del mundo vuelve a centrarse en los aranceles que está aplicando Donald Trump. Sí, los mercados internacionales tienen a los índices europeos al alza y Wall Street está operando en rojo. El presidente estadounidense anunció en Truth Social que las cartas en donde se va a informar sobre la imposición de aranceles o la concreción de acuerdos bilaterales se van a entregar hoy a partir del mediodía. Además, declaró que los países que apoyan la política de la Alianza BRICS van a estar sujetos a un arancel adicional incondicional del 10%. Y para ampliar la información sobre esta situación y de posibles alcances para nuestro país, estamos en comunicación con el economista y experto en comercio internacional, Marcelo Elizondo. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bien, Marcelo. Bueno, en principio, consultarle qué es lo que puede llegar a estar sucediendo. Ya hay algunas repercusiones de los mercados. Esto a la espera de lo que pueda llegar a pasar a partir del 9 de julio, ¿no? Cuando se sepa qué es lo que va a decidir Trump con respecto a los países y los aranceles. Efectivamente, el 9 de julio es el plazo que el presidente Trump en su momento, cuando concedió una tregua por 90 días para la imposición de aranceles en los Estados Unidos, vence. Ese plazo de 90 días vence el 9 de julio y en ese momento comienza a regir el nuevo régimen, que no va a ser uniforme. El presidente ya ha anticipado, el presidente Trump ha anticipado que tendrá aranceles
para el ingreso de productos diferenciados según los países. ¿Y qué será lo que influya para que esos aranceles sean más altos o más bajos? El grado de negociación que los Estados Unidos hayan podido alcanzar con los distintos mercados. Estados Unidos alcanzó rápidos acuerdos con algunos países, como el Reino Unido, como Taiwán. Hubo un acuerdo con China, que en realidad es un acuerdo que genera aranceles más altos que los que había antes de Trump, pero más bajos que los del escalamiento que surgió de la guerra comercial. Hay algún otro atisbo de acuerdo, como por ejemplo con Arabia Saudita, pero hay muchas negociaciones que están desarrollándose de manera frenética en este mismo momento, incluso con alguna perspectiva posible de ampliación del plazo. El propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que podría ser que se extendieran algunos días el plazo para negociar acuerdos con algunos otros mercados, por ejemplo con la Unión Europea. El presidente Trump dijo hay avances en la conversación con la Unión Europea, pero voceros de la Unión Europea han dicho todavía estamos muy lejos del acuerdo. Por lo que, en líneas generales, lo que hay es vencimiento del plazo el 9 de julio de la tregua. Hay alza de aranceles en general para los que no llegan a acuerdos con Estados Unidos. Para los que sí llegan a acuerdos con Estados Unidos habrá aranceles más bajos. Dependerá de cómo se desarrolle esa negociación y cómo termine esta frenética en las próximas horas negociación. Todavía sabemos muy poco el nivel de aranceles que quede para estos países que han logrado algún acuerdo con los Estados Unidos. Marcelo, hay una posibilidad de extensión de plazo también una vez iniciadas las negociaciones. Ahora, ¿y qué pasa con las negociaciones con la Argentina y cómo estos cambios pueden llegar a impactar en el comercio argentino? Todo este proceso está siendo bastante poco claro en términos de publicidad. Incluso los acuerdos que ha alcanzado Estados Unidos con algunos países, como con el Reino Unido, no han sido explícitos, no se han publicado. La decisión estratégica es justificada por los Estados Unidos para señalar que en realidad esto es para que los demás países no tengan noción sobre los argumentos negociatorios que tienen los Estados Unidos. Por lo tanto, sabemos poco en general de todos los procesos negociatorios o aún sobre los acuerdos. Y sabemos poco sobre lo que está ocurriendo en la negociación bilateral con la Argentina. Sin embargo, ha trascendido en las últimas horas que el presidente Trump estaría dispuesto a conceder a la Argentina un tratamiento preferencial con reducción de aranceles en este espacio de acuerdo comercial que el presidente Milei está buscando desde hace bastantes meses. Todavía no está cerrado, todavía no sabemos al respecto cuál es la conclusión definitiva, pero sabemos que se está negociando. Ha trascendido que habría unas 100 posiciones arancelarias que podrían ser objeto de reducción de aranceles en relación a lo que hace 90 días el presidente Trump impuso en una negociación bilateral en la que influiría las concesiones de las dos partes, pero también la preferencia por el buen trato político bilateral que hay entre los dos líderes de los países. Pero sobre esto lo que tenemos es trascendido, no tenemos información definitiva y habrá que esperar que en las próximas horas concluya el proceso negociatorio. Eso te quería consultar, Marcelo, ¿cuándo se espera que se oficialice este acuerdo? Digo, teniendo en cuenta que, como nos decías al comienzo de la charla, hay con otros países quizás la posibilidad de extender un poco las negociaciones. ¿Hay que esperar que se terminen todas las negociaciones o se puede saber un poco antes finalmente qué es lo que resuelve con la Argentina Estados Unidos? De parte de los Estados Unidos el proceso es bastante poco preciso, bastante poco claro. Por un lado, el presidente Trump ha dicho el 9 de julio vencen los plazos, se envían cartas y los países sabrán cuál es el régimen al cual quedan bajo tratamiento. Pero el secretario de Tesoro, Scott Bessent, también ha dicho podrían extenderse al menos hasta el 1 de agosto algunas negociaciones, por lo que no es muy lineal el proceso de comunicación. De modo que no podemos tener certezas, pero sí ha trascendido que para la Argentina habría grandes probabilidades de un acuerdo comercial bilateral, lo cual no significa un acuerdo de libre comercio de reducción de aranceles recíprocos de manera uniforme, pero sí de tratamiento diferenciado con aranceles más bajos que los que estándar está poniendo Estados Unidos, que es 10%, para unas 100 posiciones arancelarias. Esto es consecuencia de que la Argentina consiguió negociar dentro del Mercosur cierta autonomía arancelaria para la negociación bilateral y si es así, la Argentina se vería beneficiada claramente. Pero una vez más, no está claro cuál es el plazo. En principio el 9 de julio es la fecha límite, pero el secretario de Tesoro de los Estados Unidos ha dicho podría extenderse para algunos países el espacio de negociación.
Esto no sería extraño, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que el presidente Trump pone aranceles, los baja, los posterga, los prorroga, los vuelve a imponer, los sube, los reduce. Así que me parece que en eso hay que esperar que tengamos la fecha definitiva. Es bastante poco precisa la estrategia de comunicación de los Estados Unidos. Marcelo, le hago una última breve pregunta, teniendo en cuenta, bueno, esto dice oportunidad siempre y cuando sea la Argentina la que vende. Ahora, con estos cambios en los aranceles, ¿puede ocurrir que empiece a haber una invasión de productos estadounidenses y no solamente oportunidades de venta de productos argentinos a los Estados Unidos? Claramente, si hay negociación, habrá reducción de aranceles de manera recíproca. Habrá una reducción de aranceles de Estados Unidos para exportaciones argentinas y deberá haber una negociación en la cual la Argentina se comprometa a reducir aranceles para el ingreso de productos de los Estados Unidos en su propio país. Eso es lo que la Argentina negoció en el Mercosur, poder tener autonomía arancelaria para negociar el nivel de los aranceles de ingreso de productos de los Estados Unidos en la Argentina. Si es así, habrá oportunidad para la exportación argentina hacia los Estados Unidos. Si se logra, como ha trascendido, y esto no es oficial, si se logra, como ha trascendido, que las posiciones arancelarias beneficiadas para ingresar en los Estados Unidos son alrededor de 100, habría casi el 80% del comercio desde la Argentina hacia los Estados Unidos beneficiado. Pero una vez más, esto es solo trascendidos y hay poca información oficial. Si fuese al revés, y en relación a tu pregunta, las importaciones desde los Estados Unidos simplemente quedarían sometidas a un régimen de mucho más beneficio, por supuesto. Ahora, mi opinión personal, y esto es una opinión profesional, es que la Argentina tiene niveles arancelarios muy altos como consecuencia de que el Mercosur tiene una posición arancelaria común demasiado elevada, y bajar los aranceles beneficia sobre todo porque la Argentina importa desde los Estados Unidos bienes de capital, máquinas, aparatos que son para la producción, y también importa bienes intermedios que son para la producción, y también importa partes, accesorios y piezas que son para armado o reposición de máquinas para la producción. De modo que, en mi opinión, también bajando aranceles nosotros para el ingreso de productos americanos, eso beneficiaría a la economía argentina. Claro, afectaría a algunos sectores. Y para eso, para poder competir adecuadamente, allí vamos a la discusión sobre lo doméstico. La Argentina tiene que seguir avanzando en reformas internas para hacer más competitiva su producción y no verse afectado ante los procesos de apertura. Marcelo, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias a ustedes. Adiós. Terminó la espera. Sí. Oasis regresó a los escenarios. Dieron 2 shows en Cardiff este fin de semana. Estuvieron viernes y sábado en Cardiff. Te habíamos mostrado las pruebas de sonido previas a este gran regreso. Hacía 16 años que los hermanos Gallagher no estaban juntos. Finalmente se juntaron. Parece que limaron asperezas. Se habían separado luego de un festival en París que dieron exactamente en el 2009. Regresaron a los escenarios. Lo primero que se vio fue una proyección donde se podían ver algunos titulares de diarios de todo el mundo que hablaban de su ruptura y su separación, para luego acuñar la leyenda: los cañones se han silenciado. Y ahí fue como empezaron a tocar. El primer tema que cantaron fue Hello, que justamente, entre otras cosas, dice qué bueno es estar de vuelta. Y así pasaron por sus grandes éxitos como Wonderful, Live Forever, entre otros. Y ahí este show, 2 shows que duraron más de 2 horas cada uno, ante 70.000 personas el viernes y otro tanto el sábado. Y este reencuentro además los va a traer a la Argentina. Sí, en noviembre van a estar en River, en principio con 2 shows, y los fans ya están pensando en sacar las entradas. Sí, yo creo que ya las tienen que haber sacado porque si no, viste, se acaba todo muy rápido. 15 y 16 de noviembre van a presentarse exactamente en River, en este tour de 4 meses nada más, bastante corto por ahora, que los va a traer también por Chile, en México, van a estar en septiembre y en Brasil. Pero esta no es la primera vez que vienen a la Argentina, estuvieron varias veces, estuvieron en el 2009 en River, justo antes de separarse, y la primera vez que vinieron fue en el año 98 cuando estuvieron en el Luna Park. Y mirá cómo Noel recuerda al público argentino. There's a place in Argentina, in Buenos Aires, called Luna Park, L-U-N-A, and it's always great in Argentina that they're all just, they sing the guitar solos and the string riffs and all that. You know, lifted off from the minute we walked on stage. It was absolutely amazing. Luna Park in Buenos Aires, the best city in the fucking world.
Bueno, ahí lo estábamos escuchando. La última vez que estuvieron acá fue en el 2009 en River, donde tenemos algunas imágenes de cómo el público los acompaña en estos solos. Algo que para nosotros como público es normal, ir a un recital, cantar todo, saltar. Bueno, para los artistas de todo el mundo no es tan común esto, y así que eso nos hace un poquito únicos y por eso en este tour nos eligieron. Si te hacen poco en el himno, Claro. ¿cómo no te van a corear los riffs de la guitarra? Yo decía que están viendo cómo tener la entrada. Claro, desde que se puso en venta no queda más, pero para mí yo tengo fe que va a ser más de 2 fechas la presentación en River. Para mí, vamos a... Si tiene lugar, no creo. No le entra El en el 16, calendario. el 16 van a estar acá y el 19 en Chile, así que 17 y 18 para Brenda. Después vemos, Agregamos. hablamos más adelante. En noviembre te buscamos, cuando agreguen fecha. Bueno, mientras hacemos una pausa. Sí, nos vamos escuchando. ¿Sí? Obvio, dale. Ahí. Durante casi 3 horas esta mañana el servicio del tren Mitre estuvo interrumpido. Fue por una amenaza de bomba que recibió un local de la estación de Retiro. Sí, una mujer que dijo ser la hija del dueño de ese negocio llamó al 911 para denunciar la amenaza. Recibieron las empleadas un llamado de que hay una amenaza de bomba. No sé si es real, si nos están haciendo el cuento del tío para que vaya y hacerme algo. La verdad no sé, mira, el dueño de ese lugar es mi padre, es un hombre de 87 años. ¿Se recibió una llamada? ¿No tenía número? No, los llaman de un desconocido, ¿viste? Y le dicen de que hay una amenaza de bomba en toda la estación, que tienen que salir y evacuar. La amenaza de bomba se produjo durante esta madrugada. La policía de la ciudad desplegó un operativo en la zona y la Policía Federal intervino dentro de la estación. El servicio de los ramales Tigre, Suárez y Mitre estuvo interrumpido desde las 6 hasta poco antes de las 9, que fue el tiempo necesario para inspeccionar la estación. Todas las personas que estaban dentro del Retiro fueron evacuadas y tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus trabajos. También estuvo cerrada la combinación entre la línea Mitre y la línea C de subte. La primera información indicaba que la amenaza por teléfono la habían recibido en una panadería ubicada dentro de la estación Bartolomé Mitre. Sin embargo, una de las empleadas del local desmintió esta versión. Nosotras no fuimos, somos nada más nosotras dos y ninguna llamó por teléfono. ¿A qué hora abre el local por lo general? A las 5 de la mañana ya estamos acá. Y, o sea, normal, nosotros estábamos acá y la policía llegó y dijeron que había una amenaza de bomba de acá, pero nosotros no sabemos quién llamó. O sea, nosotras dos no fuimos y no hay más nadie. O sea, nunca hubo ningún llamado acá, nada. De acá no, pero alguien, X persona, llamó al 911. La estación de Retiro reabrió después de casi 3 horas, luego de que se determinara que era falsa la amenaza de bomba a la estación de trenes. De esa manera se reanudó el servicio de los ramales. El primer tren de la línea Mitre salió desde Retiro a las 8:53 y desde entonces el servicio funciona con normalidad, aunque en los primeros minutos del restablecimiento hubo algunas demoras. Los gremios aeronáuticos anunciaron medidas de fuerza que, de concretarse, van a afectar los vuelos durante varios días de julio, incluso en plenas vacaciones de invierno. Según el gremio de los controladores, después de agotar todas las instancias administrativas, ratificaron el cronograma de medidas de acción sindical, que para los días que ahora detallan tienen distintos rangos horarios. Entonces presten atención quienes tengan vuelos el 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25 y 30 de julio, porque la retención de tareas va a implicar, justamente va a impactar en los despegues en determinados horarios de esos días. Abuelas de Plaza de Mayo anunció que encontraron al nieto número 140. Y escribirlo con los ojos Se trata cerrados. del segundo nieto que recupera su identidad durante este año. Abuelas aún no dio detalles de su nombre ni del de sus padres desaparecidos. La información será revelada por la Asociación Defensora de Derechos Humanos durante una conferencia de prensa que fue convocada para las 2 de la tarde de hoy en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, que está en Avenida Libertador al 8000. El 21 de enero de este año se había conocido la identidad de la nieta 139, que es hija de Noemí Macedo y Daniel Inama, que están desaparecidos desde 1977. A mí mismo más seguido por vos.
Me daba miedo tal vez haberte cruzado la mirada o quizás haber intercambiado una palabra sin saber uno de la otra. Pasar de largo y seguir cada uno un camino distinto. ¿Tenés el pelo largo? Ya son al menos 82 los muertos por las inundaciones en Texas. Hay más de 40 desaparecidos. Las lluvias torrenciales del viernes hicieron que un río crezca y se desbordara en minutos. Arrasó casas y zonas de campamentos en el centro y en el sur del estado. Más de 400 rescatistas continúan trabajando en el lugar, mientras el presidente Trump declaró el estado de emergencia para acelerar la ayuda federal. El nivel del agua no baja y en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nuevas lluvias que podrían complicar las tareas de rescate. Se recrudecen los incendios forestales en Grecia y Turquía y ya dejaron 2 muertos y miles de evacuados. En Grecia las llamas llegaron a zonas habitadas cerca de Atenas, donde tuvieron que evacuar a más de 5.000 personas en la isla de Creta. En Turquía el fuego ya destruyó cerca de 200 casas. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía hacen que el fuego se propague más rápido. Helicópteros y aviones trabajan día y noche para tratar de mitigar las llamas. Los gobiernos de ambos países declararon la emergencia en las zonas más afectadas y habilitaron líneas de ayuda y centros de apoyo para brindarle asistencia a los afectados. El tifón Danas tocó tierra en Taiwán. Hay al menos 2 muertos y más de 300 heridos. Una de las víctimas murió aplastada por un árbol, mientras que la otra falleció por la falta de suministro eléctrico, ya que dependía de un respirador para vivir. Al menos 3.400 personas fueron evacuadas, en su mayoría de zonas montañosas. El tifón llegó con fuertes lluvias y vientos que superaron los 200 kilómetros por hora. Casi 600.000 usuarios están sin luz. Hubo deslizamientos de tierra y muchas zonas quedaron anegadas. Hay vuelos suspendidos y puertos cerrados. El presidente de Taiwán expresó sus condolencias y anunció fondos de emergencia para la recuperación de las zonas afectadas. Y hablamos de Francia porque volvió a permitir a que quienes quieran puedan usar el río Sena para nadar después de más de 100 años esto. Sí, este fin de semana residentes locales y turistas pudieron volver a bañarse en las aguas más conocidas del centro de París. El gobierno francés habilitó 3 zonas del río con plataformas, duchas y vestuarios para garantizar la seguridad de los bañistas. El acceso a estas zonas es gratuito y va a estar abierto hasta el 31 de agosto, siempre con un aforo de entre 150 y 700 personas y que la calidad del agua se asegura, que se monitorea día a día. Esta apertura llega después de un largo proceso de saneamiento iniciado para los Juegos Olímpicos del año pasado y que demandó una inversión de más de 1.400 millones de euros. Oh, it's warmer than I thought. It's nice, and also I never imagined being in the water close to the Eiffel Tower. Really nice. I'm impressed, surprised. It's fantastic. It feels like being in a lake. It's wonderful. Je suis parisienne, il y a longtemps que je ne me suis pas baignée dans la Seine, depuis que j'étais enfant, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire et magique. Et on a même fait une photo personnelle avec les amis avec qui je suis venue pour la garder éternellement. Et au pied de la Tour Eiffel, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est magique à ce point. I also was concerned before when they asked me when we got here, but honestly, I'm impressed. It's very clean, very organized. We have the lockers. The water doesn't smell or anything. For me, it's a good experience. La mitad del país ya está de vacaciones de invierno y muchos eligen visitar la ciudad de Buenos Aires. Sí, y Gisela Carrera sigue buscando opciones para poder disfrutar y hacer en la ciudad. Hoy está en un café notable que es emblemático. Gise, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Así es, se vienen las vacaciones de invierno y es una buena ocasión para poder visitar este bar notable, Cabildo de Buenos Aires, aquí en Avenida de Mayo, en Perú y Hipólito Yrigoyen, que hace más de 100 años funcionan. Saben que aquí Bergoglio venía cuando era cardenal de la ciudad a desayunar todas las mañanas, como también esto funcionó
hace 100 años atrás como una tienda de la ciudad que traía ropa de Londres exclusivamente, y luego se incendió. No está muy claro qué pasó durante esos años. Finalmente, cuando reabren, 4 de los trabajadores que estaban en esa tienda que se vendía ropa de Londres aquí en Buenos Aires fundan el Club Atlético Independiente. Ese es otro dato curioso de este bar notable al que todos pueden acercarse a probar. Una de las medialunas más exquisitas de la ciudad, que ya ahora no las tenemos en vista porque estamos ya en horario de almuerzo, y que también ofrece una carta de almuerzo muy amplia y que no nos podemos perder, Darío. Gracias por recibirnos, si venimos aquí a Cabildo. Y mirá, hoy tenemos un guisito de lentejas impresionante, que tenés una ternerita, tenés cerdo, tenés chorizo colorado, muy muy rico, y un arroz azafranado con mariscos que está muy bueno. Y después tenés parrilla, tenés pastas, tenés todo lo que quieras comer, tenés pesca del día, todo para lo que quieras. Una carta súper amplia y que aparte ahora con la expectativa de vacaciones de invierno y el 9 de julio que va a haber un locro a la vista. Va a haber un locro a la vista, sí. No sabemos bien si va a ser acá adentro, afuera, es sorpresa, así que bueno, lo vamos a esperar a todos para que el 9 de julio estén todos presentes en el Cabildo. Saben, chicos, que además este bar notable tiene la funcionalidad que una vez por semana se dan charlas de debate histórico, se presentan libros, vienen cantantes, con lo cual es una parte importante para tener un poquito más de cultura y conocimiento de la ciudad, sobre todo porque también vienen muchísimo los políticos. Estamos muy cerca del Cabildo y la legislatura, y muchos se acercan también. Es un lugar también exclusivo que frecuentan los políticos. Sí, diputados, legisladores, tenemos un sector especial para ellos que es acá arriba, tenemos un salón VIP en el cual está hecho para todos en particular, pero bueno, digamos, los diputados. Ahí se nos cortó justo, claro, en el momento. Estaban hablando del salón VIP. Yo quiero ir a ese VIP, vamos al VIP. Para que no cuenten los detalles. Sí, claro, un lugar habitual de la legislatura que está al lado, ¿no? Sí, sí. Dividido se presentó de Buenos Aires. Sí, tocaron todos los clásicos y también hubo algunos invitados especiales. Viernes y sábado estuvo Divididos en el Arena. Arrancaron tocando bastantes clásicos, por ejemplo, Paisano de Hurlingham tocaron, Haciendo Cosas Malas. Tocaron también Tengo, el cover de Sandro al que le hacen honor, La Flor Azul. Clásicos como ¿Qué tal?, El 38 o A la Delta. También para rememorar las épocas de Sumo tocaron La Rubia. Y el invitado de lujo de estas noches fue Ricardo Soule, el líder y fundador de Vox Day, al que Moyo lo presentó como uno de los creadores del rock nacional, y tocaron juntos Presente en estas 2 noches en el Arena de Buenos Aires. Ahí estamos escuchando un fragmento. Después Divididos va a estar en agosto en Montevideo, Córdoba, Neuquén. Van a estar también después en septiembre en Madrid, Barcelona. Y después van a continuar por acá, por Corrientes y otras provincias de la Argentina, en esta gira que los traerá de ambos lados del océano. Y el fin de semana también tocó La Renga. Sí, fue el tercer show en Huracán. Hacía 8 años que La Renga no tocaba en Buenos Aires, lo había hecho en el 2017 también en Huracán. El sábado pasado tocaron de nuevo, estuvieron el martes y volvieron a estar este sábado. La Renga en Huracán, arrancó el último banquete, compartieron ellos en sus redes sociales junto con varias imágenes del show. Después le agradecieron al público, gracias por estos 3 banquetes en casa. La vuelta a Capital fue hermosa, nos vemos pronto, abrieron la puerta. Recordemos, ellos no estaban habilitados para tocar en Capital, pero sí lo habían hecho en otros lugares. El año pasado habían estado en Racing, en abril estuvieron en La Plata, por ejemplo, juntando fondos para los damnificados por las inundaciones de Bahía Blanca. Y la gran sorpresa o la gran diferencia de este show del sábado con los 2 anteriores, el del sábado pasado y el del martes, fue que esta vez tocaron Panic Show, el tema que usa Javier Milei también en sus actos y lo habían usado en campaña. Mirá cómo lo cantaban y cómo lo presentaba Chizo. Hay un tirano que me robó el león. Perdón, se me confundieron los temas, perdón. Panic Show, Panic Show.
presentaban sobre el escenario de Huracán y en sus redes sociales compartían este video con la leyenda El Verdadero León. ¿Hacemos una tanda escuchando algo de Panic Show. Dale. Y llegó el día para cientos de adolescentes de entre 12 y 18 años que van a arrancar con el programa TUMO. Sí, recordemos que el primer centro TUMO funciona en Barracas y que en una segunda etapa se van a sumar 2 más. Uno en Chacarita y otro en el Parque de la Innovación en Núñez. Se trata de un programa extracurricular que ofrece la ciudad para chicos, como decía Damián, de entre 12 y 18 años interesados en áreas clave del futuro vinculadas a la tecnología. Propone un enfoque de aprendizaje autónomo, personalizado y basado en proyectos, eligiendo las disciplinas que más les interesen y progresando a su propio ritmo. De esta manera, los llamados creadores aprenden a tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, desarrollan autonomía y se vuelven protagonistas de su propio desarrollo personal y profesional. El curso no se divide por edad, sino que se unifica por interés. Todos los chicos cursan juntos la misma temática. Quienes estén interesados pueden buscar información en tumo.ar. Vamos a repasar los datos más importantes de este programa. El Centro Metropolitano de Diseño en Barracas va a poder recibir a 6.000 estudiantes. Vamos a ver cuáles son las disciplinas que van a poder aprenderse. Robótica, programación, diseño gráfico, animación. Y también hay otras: producción cinematográfica, modelado 3D, música y desarrollo de videojuegos. El Centro TUMO va a funcionar de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Emilia Mernes acompañó en un show a Enrique Iglesias. Sí, cantaron juntos Héroe, pero hubo una situación ahí un poco incómoda. Sí, estuvieron en el Granca Fest en la isla, en Canarias, un festival donde tocó Emilia, tocó sus clásicos, tocó temas de MP3, tocó la original, el tema que hace con Tini Stoessel, que es muy conocida también allá en España, y luego fue el turno del show de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias hacía 6 años que no se presentaba en España, así que era uno de los shows más esperados, era el cierre de este festival. Invitó a Emilia a cantar Héroe, pero vivieron una situación, en realidad Emilia la vivió un tanto incómoda. Mirá lo que pasaba. Bueno, ahí estamos viendo Enrique Iglesias va a darle un beso a Emilia Mernes. Ella le corre amablemente la cara, sonríe. Si bien la artista no dijo nada en sus redes sociales, agradeció haber podido estar cantando en España, las redes sociales sí se hicieron eco de este tema, sobre todo los fanáticos de Emilia, que se sintieron bastante molestos con la actitud un tanto invasiva de Enrique Iglesias hacia la cantante, así que esto fue lo que más sonó finalmente del festival. Hacía 6 años que no cantaba Enrique Iglesias en España y estamos hablando de este episodio con Emilia Mernes. Prometo que no te voy a besar. Ah, no, pues yo estaba esperando acá un final así a lo Emilia y ¿no? No, soy Bueno. más respetuoso. Bueno, pero podemos irnos cantando, Héroe. A mí me encanta, Enrique. Sí, ¿por qué no? Y ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 16 grados, a la noche va a descender hasta los 13. Llovidas, pero creo que ya pasaron, ¿eh? Ok. Mañana martes, 7 la mínima, la máxima 14 con el cielo cubierto. El miércoles sube un poquito la mínima, hasta los 9 grados, y la máxima será de 13. Y el jueves, parecido al miércoles, 9 la mínima, la máxima 13 con el cielo cubierto. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Antes de despedirnos, permitime saludar a mis sobris Joaquín y Guada, que nos estuvieron visitando en el estudio. Estuvieron acá, se portaron re bien. Muy bien, mucho mejor que vos. Sí, verdad. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Nos despedimos hasta mañana, Dami. Que tengan una excelente tarde.